Hoy vamos a trabajar el tema del rol del trabajador social en el campo de la salud mental, especialmente lo que tiene que ver con la relación médico-paciente. Esta relación que solemos denominar de esta manera, médico-paciente, pero que en realidad sería la relación entre el paciente y cualquier trabajador de la salud. Hay una dinámica que vamos a ver que tiene que ver con ese encuentro con el paciente y que de alguna manera nos da información clave para poder hacer una dirección de la cura y un acompañamiento a esa persona que está sufriendo algún problema de salud. Esa relación médico-paciente tiene que ver con esa interacción, como les decía, que da ese encuentro con el paciente. Es una relación interpersonal y va a tener mucha importancia a lo largo del proceso de recuperación de la salud. A lo largo de la historia, de los tiempos, si pensamos acerca de la relación médico-paciente, vamos a ver que ya en las civilizaciones antiguas nos encontramos con una medicina empírica mágica, que en la Grecia antigua también teníamos ciertas técnicas que eran el pilar de la medicina, van a ser luego el pilar de la medicina hipocrática. En la Edad Media, teñido por el cristianismo, nos encontramos también con una mirada mágica respecto de la recuperación en salud. Y ya en las instituciones dedicadas a la enseñanza de la medicina, como en Salerno, en el siglo XVII y ya en el siglo XVIII, en las primeras universidades europeas, se empieza también a pensar esa relación médico-paciente. Es característico de estos tiempos, ¿no? A partir de la tecnificación de la medicina, las especificidades que se van dando debido al desarrollo del conocimiento y tecnológico, que de alguna manera empieza a pensarse una práctica de la medicina más personalizada en términos de generar de alguna manera un desequilibrio entre lo que es el desarrollo científico y la relación médico-paciente, ¿no? Donde parecería ser que tiene más peso el desarrollo científico, ¿no? Como que queda de alguna manera un poco olvidado esa relación y esa importancia que tiene al constituirse la medicina científica centrada en la enfermedad como base de los diagnósticos y tratamientos, donde la tecnología, como bien les decía, pasa a tener más peso. Si hacemos una cuestión vinculada a los factores, ¿no?, que uno puede considerar en el desarrollo de la importancia que tiene esa relación médico-paciente, nos vamos a encontrar que el primero en analizar el importante papel que tiene esa relación médico-paciente ha sido Freud, ¿no?, con el desarrollo de su conceptualización de la transferencia. Esa conceptualización que de alguna manera también va a ser el eje de la dirección de la cura, ¿no? También Balint generó un concepto vinculado a una droga llamada doctor, ¿no? Como si el doctor en ese encuentro con el paciente, el médico, el profesional, insisto, de la salud, tiene ya un efecto, ¿no? Un efecto que inclusive se ha comprobado en estudios clínicos, donde el vínculo con la persona que administra el placebo tiene tanto peso como la medicación en sí misma. Nosotros vamos a encontrar en esta relación médico-paciente actitudes, conductas del paciente que van a estar presentes, ¿no?, y que tienen que ver con que es una persona que acude en busca de ayuda por un problema de salud, lo cual esto genera en el paciente esas ansiedades, esos temores que bien trabajamos cuando vimos
los mecanismos de defensa y los tipos de pacientes. La conducta médica va a tener importancia, esas actitudes que el médico tenga, dentro de las que incluimos el saludo, el trato amable, la atención que le presta el médico al paciente, ¿no? Y sobre todo el ajuste de la comunicación del médico al nivel del paciente, ¿no? Médicos que de pronto hablan en su jerga de conocimiento científico y que el paciente queda descolocado porque no entiende de qué le está hablando. Por eso es importante pensar que en la relación médico-paciente encontramos un vínculo comunicacional. Hay una comunicación que se da entre ambos que tiene que ver, por un lado, con un aspecto de esa comunicación que es el verbal, lo que cada uno dice, pero también hay una comunicación no verbal, porque no solamente nosotros estamos administrando una entrevista en cada relación médico-paciente, sino que también aplicamos la observación como estrategia que nos va a dar información acerca de cómo se presenta al paciente, todo esto que habíamos trabajado acerca de la presentación, que ya nos está dando información. Y lo mismo pasa al paciente, está también aplicando una observación, de modo tal que todo gesto, toda actitud que muestre el médico va a ser interpretada. La comunicación con los pacientes es clave, por eso tenemos que pensar en el desarrollo de habilidades y destrezas comunicacionales en la formación, más que nada porque es algo que va a estar presente todo el tiempo en la práctica. Cuando uno está justamente trabajando en el ejercicio de la profesión, las habilidades comunicacionales son claves, ¿sí? De alguna manera va a haber cuestiones así lingüísticas que van a tener que ser tomadas en cuenta para que esta comunicación sea efectiva, ¿no? Los mensajes tienen que ser claros, comprensibles, que den oportunidad de interpretación al paciente, donde las conversaciones tengan un objetivo preciso, ¿no? Donde justamente el paciente pueda hacer esa correcta decodificación del mensaje. Por eso uno puede pensar que un profesional de la salud, un trabajador social, puede tener conocimientos teóricos, puede tener y debe tener conocimientos técnicos, pero va a ser clave la buena comunicación con el paciente para que realmente haya un éxito diagnóstico y terapéutico. Si no está esta buena comunicación, podrá tener los mejores conocimientos, las mejores administración de técnicas, pero el éxito y el diagnóstico terapéutico va a estar dado por el conjunto de estos tres componentes, donde la buena comunicación es clave. Esa relación médico-paciente va a ser más intensa seguramente en una enfermedad crónica. Piensen ustedes que muchas veces cuando se va haciendo un seguimiento de un paciente en la enfermedad crónica, los encuentros van a ser seguidos. Esto da lugar justamente a que se vaya desplegando una corriente afectiva entre el médico y el paciente, lo cual hace que de alguna manera va a tener efectos esta actitud que tenga el médico respecto de ese seguimiento, ¿no? Para de alguna manera acompañar en el proceso de recuperación. En la enfermedad aguda y crónica también vamos a encontrar un vínculo que se establece, ¿sí? Tanto en la enfermedad aguda como en la enfermedad crónica, ese vínculo va a estar presente. Las características quizás van a ser distintas, pero va a ser importante
todo lo que el paciente pueda transmitir en el momento de la enfermedad aguda, que es ese momento de encuentro con el médico, donde la información que el médico le proporcione a veces no es todo lo completa que debería ser, ¿no? Y esto de alguna manera el paciente lo inquieta y suele preguntar. Muchas veces se quedan con información no brindada por parte de los médicos, y esto de alguna manera genera cierta relación, ¿no?, que no contribuye a que pueda desplegarse lo que llamaríamos una transferencia positiva, ¿sí? Por eso cuando escuchamos preguntas, ¿no?, y los pacientes nos preguntan acerca de cuestiones que son su inquietud, son su momento crítico, ¿no?, de angustia, es importante que justamente dentro de lo que uno tiene esa información, poder brindarla, poder dar respuestas, ¿sí? Acompañar, ¿no? Esto que hace a sentirse escuchado, más que nada, ¿no? En esto, cuando, como decíamos, la enfermedad es crónica, el contacto con el paciente es mayor, ¿no? Y a su vez la información va siendo como gradual. Al tener más oportunidades de encuentros también con el paciente, uno puede ir ampliando la información y seguramente la participación ahí va a ser más recíproca, ¿no? Y hay un equipo de salud detrás generalmente en el acompañamiento de la enfermedad crónica. Por eso el eje, ya sea una enfermedad aguda, ya sea una enfermedad crónica, va a ser la dinámica de la transferencia. ¿No? El término de transferencia que desarrolla Freud, ¿no?, como base de lo que es la dirección de la cura en los tratamientos, tiene que ver con el despliegue, el desplazamiento de afectos inconscientes por parte del paciente en la figura del médico. Hay una situación que se da en ese encuentro que tiene que ver con ese despliegue, con ese desplazamiento de afectos que se actualizan en la figura del médico, pero que vienen, ¿sí?, de los afectos de situaciones pretéritas del paciente. También de parte del médico se da un despliegue de afectos inconscientes. A eso Freud lo llama contratransferencia. O sea, que es importante tener en cuenta que tanto la transferencia como la contratransferencia se van a dar en el encuentro con el paciente, y que como el médico pueda ir manejando esa transferencia y a su vez su propia contratransferencia, va a ser importante en la dirección de la cura, ¿sí? Porque si hay una transferencia positiva, se va a poder desplegar lo que llamamos alianza terapéutica. No es un proceso que se da entre el médico y el paciente, que de alguna manera compromete al paciente a seguir los consejos del médico, ¿no? Y a su vez al médico a tener un trato honesto con el paciente, que realmente se genera un clima terapéutico propicio, ¿no?, y favorecedor en la recuperación de la salud. El eje para poder pensar esto que hace al despliegue de todo esto que estamos trabajando en la relación médico-paciente es la técnica de la entrevista, ¿no? La entrevista es una estrategia que todo el tiempo vamos a estar manejando, y es importante poder tener en claro que tal como uno vaya a hacer el despliegue de esa entrevista, va a permitir después el despliegue justamente de esa dinámica de la entrevista, que es esto que sucede con la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Piensen que hay objetivos claves en toda entrevista. Uno de ellos es obtener información. Otro, como dijimos, es poder tener información no solo de lo hablado, sino de los gestos, las actitudes, de toda esa comunicación no verbal. A su vez, de alguna manera uno va
identificando el tipo de vínculo que se establece con el paciente, ¿sí? Y a su vez uno va registrando en uno mismo cómo es el surgimiento de esa contratransferencia que mencionamos, ¿sí? Por eso poder hacer una buena entrevista nos permite asegurar esa buena alianza terapéutica, ¿sí? Esto que dijimos, que tiene que ver esa técnica de entrevista, ustedes seguramente la habrán visto en metodología de la investigación, ¿no? Cuando vieron cómo aplicar una estrategia de recolección de datos, pero piensen ustedes que es una situación diferente porque estamos hablando de una entrevista en el ámbito de una demanda en salud. En una entrevista médica la demanda está por parte del paciente, es el paciente el que viene a preguntar, es el paciente que está interesado en esa entrevista porque está solicitando al sujeto supuesto saber, que es el médico, una ayuda. Por eso vamos a pensar en una entrevista facilitada, porque todo lo que el médico le pregunte seguramente va a ser respondido, ¿sí? Por eso es importante ubicarse, ¿no es cierto?, en ese lugar que el paciente ubica a la persona de la gente de salud, ¿no? Decíamos como ese supuesto sujeto saber, ¿no? Que de alguna manera uno tiene que transmitir esa confianza. Nosotros vamos a encontrarnos que cuando los realmente profesionales de la salud muestran interés en los pacientes, la relación se favorece. Más de una vez ustedes se habrán encontrado con situaciones en las cuales concurren a una consulta médica y el médico poca mirada les brinda, prestan más atención a lo que escriben, si están con una laptop por ahí están mirando esa computadora y realmente esto genera un vínculo que de alguna manera quizás no contribuya a lo que decíamos acerca de la alianza terapéutica. Por eso es importante que todos los profesionales que vayan a trabajar en el área de salud, donde vayan a estar permanentemente realizando entrevistas, tengan una buena formación en estos aspectos, ¿no? Esto que decíamos del equilibrio entre la técnica y la relación médico-paciente que está desequilibrado, bueno, no, hay que pensar esto y ustedes como licenciados en trabajo social realmente van a estar todo el tiempo haciendo entrevistas, ¿no? Y van a tener que considerar estos aspectos porque realmente les va a permitir tener un buen despliegue después de esa alianza terapéutica, ¿no? Cuando pensamos entonces, ya aplicándonos en lo que es el trabajo social en salud mental, y acá vamos como recapitulando todo lo que venimos viendo en los otros encuentros, en las otras clases, piensen ustedes que cuando pensamos el trabajo social en salud mental, vamos a tener que estar fuertemente apoyados en los principios fundamentales de aceptación y del derecho a la propia determinación. Esta intervención que nosotros pudiéramos tener va a tener que considerar estos aspectos que hacen a la ética de la profesión y que tienen que ver justamente con poder establecer este vínculo, esta relación con el paciente para que desde su propia determinación también se deje ayudar, ¿no? Especialmente piensen, ¿no?, que estamos pensando en personas que tienen un padecimiento mental y que justamente el logro de los objetivos va a tener que ver con esa alianza que se establezca, ¿sí? Esa eficacia del trabajo social en salud mental va a estar dada por ese principio que decíamos de aceptación, ¿no? El paciente aceptado como persona, entendiendo que su conducta tiene que ver justamente con ese padecimiento mental,
que es efecto muchas veces la conducta como característica de la enfermedad que padece, ¿sí? Por eso esta aceptación es importante por parte del médico, por parte del equipo de salud, por parte del trabajador social, para interpretar que esas conductas tienen que ver, ¿sí?, con lo que está padeciendo, ¿no? La actitud frente al paciente es justamente esta que decíamos del interés, de pensar una actitud en la que el paciente se sienta, como decíamos, escuchado, comprendido como persona más que como caso clínico, ¿sí? Esto que dijimos al inicio, creo, de este seminario, como de poder ver al sujeto y no la enfermedad, ¿sí? Esto el paciente lo percibe, ¿no? Y cuando realmente uno puede acompañar desde ese lugar, los efectos de la terapéutica son realmente muy diferentes. Por eso esa relación del trabajador social con el paciente, vamos a estar teniendo siempre esa mirada completa, desde esto que habíamos hablado en el complejo salud-enfermedad, ¿no? Donde esa persona es una persona que padece una situación con un problema en salud, pero que también tiene otras áreas, ¿no?, que seguramente van a estar afectadas, pero que también desde nuestro vínculo que podamos establecer vamos a acompañar para sostener aquellas áreas que por ahí aún no han sido del todo afectadas y que pueden contribuir a la alianza terapéutica, ¿sí? De alguna manera, cuando no solamente trabajamos con el paciente, sino ya vamos a ver con la familia, ¿no?, y con la comunidad, inclusive cuando pensamos en la recuperación y la reinserción, realmente vamos a estar ubicándonos en comprender a la persona. Por eso es clave, como bien decíamos y lo repetimos, la comunicación, ¿no? Porque en la comunicación ustedes saben que tenemos componentes, ¿no? Va a haber un emisor, va a haber un receptor, va a haber un mensaje, ¿no? Seguramente un canal de comunicación, una manera de comunicar, y una respuesta, ¿no?, que hace justamente a lo dialogal de la comunicación, ¿no? Esto que nos va a permitir justamente verificar inclusive algunas cuestiones que nosotros podemos presuponer y que va a ser a partir de la comunicación que nos vamos a poner justamente en contacto con la verificación de eso que nosotros a lo mejor podemos hipotetizar muchas veces, ¿sí? Es todo esto que venimos de alguna manera desplegando, constituye también, creo que también lo mencionamos, lo que llamamos el clima terapéutico. Cuando hay un buen clima terapéutico, realmente vamos a encontrarnos con efectos, ¿no?, positivos en esa recuperación de la salud, y va a ser el trabajador social el que va a brindar un nexo muchas veces con la familia para que ese clima terapéutico también después se traslade al ámbito familiar, cuando el paciente pueda estar, a lo mejor si es una internación dado de alta, ¿no? Y de alguna manera todo esto va a ser considerado a la hora, ya vamos a ver cómo es el despliegue del trabajo específicamente, pero va a tener que ver con esto que hace el clima terapéutico y esa prolongación que de alguna manera vamos a tener que educar muchas veces a la familia, no, desde algunos abordajes preventivos, ¿no? Porque cuando uno piensa el concepto de salud, no solamente está pensando, como habíamos dicho, en los aspectos vinculados a lo patológico, ¿no? ¿Se acuerdan el cuadrilátero de Greimas? Bueno, en ese cuadrilátero decíamos, alguien puede estar más del lado de la salud y va a haber un eje que nos va a ayudar muchas veces a sostener ese
paciente o sujeto del lado de la salud, que es la prevención, ¿no? Cuando uno piensa en cuestiones que tienen que ver con un pensamiento anticipatorio, está pensando en la prevención, ¿sí? En prevención nos vamos a encontrar con algunos tipos de prevención, como la prevención primaria, ¿no? La prevención secundaria, que tiene que ver ya con la rehabilitación, o sea, instalada la patología, bueno, viene una rehabilitación, y la terciaria, que tiene que ver con rehabilitar para no cronificar, como de poder sostener los logros o las recuperaciones que esa de alguna manera rehabilitación ha conseguido, ¿sí? Por eso vamos en los distintos niveles de prevención a necesitar algunas cuestiones que van a contribuir justamente a que pueda darse esa prevención, ¿no? La prevención primaria vamos a necesitar recursos físicos y aportes psicosociales y socioculturales para desplegar justamente actividades que permitan esa prevención. Para la prevención secundaria vamos a tener que tener seguramente un diagnóstico precoz. Cuanto más tempranamente se detecte una patología, seguramente más rápidamente podrá tener efectos este tipo de prevención. Y para la terciaria ya estaríamos instalados en la rehabilitación y en el sostenimiento, ¿no? Para no cronificar determinada patología. Por supuesto, siempre vamos a estar trabajando, como ven, desde un abordaje interdisciplinario, ¿no? Un abordaje que, como venimos sosteniendo, no es sin los distintos profesionales de las distintas disciplinas de la salud que vamos a poder llevar adelante un buen trabajo en el ámbito de la salud, donde este interjuego que se da con los distintos discursos disciplinares va a ser justamente la posibilidad que tiene un equipo de funcionar a favor de la salud. Ese trabajo que va a tener un abordaje del paciente y que se va a dar en esos grupos de trabajo, ¿no? Cómo de alguna manera constituir ese grupo de trabajo de modo tal que haya también una buena comunicación entre sus integrantes, donde un trabajador de la salud tendrá que tener una inteligencia brillante y un corazón bondadoso. Bien, esto van a poder verlo desarrollado, mucho mejor desarrollado, en los textos que venimos trabajando.